Aleluya. Vamos, podemos alabarlo solo por un segundo. Denle alabanza y agradézcanle por todo lo que ha hecho. Aleluya. Solo quiero decirles qué bendición es mirar este lugar y verlos a todos aquí. Pongámonos de pie todos. Voy a decirles qué hermoso es ver a Dios obrando. A los que nos ven en línea, en un momento los voy a saludar, pero como dijimos antes, voy a ser claro. Así que esta noche Broadway está abierto y estarán cantando, bailando en sus escenarios. Así que quise llegar primero y que hubiera alabanza y adoración antes de que Broadway iniciara hoy. Amigos, les diré algo. Es que estoy tan agradecido de que estemos aquí esta mañana. Para los que nos ven en todo el país y en todo el mundo, muchos estamos atravesando una tormenta de nieve, así que todo el medio oeste y la costa este están siendo golpeados por la nieve. Y sentimos fuertemente que debía haber un faro encendido en Broadway para los que pudieran venir. Hace unos 20 años, David Wilkerson tuvo 30 pulgadas de nieve y hubo servicio, según me contaron los ancianos. Y luego el pastor Carter me dijo que hace 10 años hubo 20 pulgadas y hubo servicio. Bueno, soy un novato, solo tenemos 8 o 9 pulgadas. Pero ¿saben qué? Vamos a tener servicio hoy, amén. Voy a dar la bienvenida a los que nos ven. Estoy muy feliz por los que nos ven en el país y en todo el mundo, en vivo con nosotros hoy. A quienes nos ven en vivo, bienvenidos. Sé que donde están hace más calor que aquí. Kenia, Namibia, saludamos a Nigeria, a Ghana, Etiopía, Togo, Eswatini, Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Ruanda, Zimbabue. Bienvenida a la República Democrática del Congo y oramos especialmente por los cristianos que enfrentan persecución en ese lugar. Gracias a Dios por Uganda, Sudáfrica. Saludamos a nuestros amigos en Asia, Corea del Sur, Filipinas y también a Tailandia, Indonesia, Guam, Hong Kong, India, Azerbaiyán. Saludamos a Australia y Nueva Zelanda. Bienvenidos en Europa, Reino Unido, Gales, Irlanda del Norte, Suecia, Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Portugal, Ucrania. Estamos orando para que Dios detenga esa guerra en el nombre de Jesús. Hungría, Grecia, Dinamarca, Groenlandia, Bulgaria, Irlanda, Italia, Rumania, no me hagan explicarlo, Noruega, Finlandia, Canadá, la Nación Navajo, México, Barbados, Jamaica, Costa Rica. Saludamos a Trinidad y Tobago, Guatemala, Nicaragua, Islas Caimán, Guayana Francesa, Dominica, Antigua y Barbuda, Cuba, San Vicente y las Granadinas, Granada, Haití, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, Guyana, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Bienvenidos todos. 69 naciones y 48 estados están aquí. Y esta es mi parte favorita, la más grande hasta ahora. Bienvenidos a la Universidad de Columbia, Universidad Carnegie, Mellon, Universidad de Delaware y el Instituto Internacional Summit para el Ministerio. Saludamos a la Universidad de Calvin, Universidad de Connecticut, NYU y el Instituto Bíblico Griego en Atenas, Florida A&M, Universidad Norfolk State, Universidad de Texas, Instituto del Pacífico Asiático para los Estudios Avanzados en Filipinas, Universidad del Sur de Florida, Universidad Vanderbilt, Instituto de Tecnología de Rochester, Universidad de Stony Brooks y Universidad de Binghamton. Sean bienvenidos. También Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. Creo que son casi 20 universidades que están conectadas con nosotros en vivo en este momento. Bienvenidos sean todos. También supimos de personas que dijeron que sus iglesias no abrieron hoy por el clima y se conectaron en línea con nosotros, así que les damos la bienvenida ahora mismo. Fui a orar el viernes por la noche, sabiendo que necesitaba algo del Señor para hoy, porque iba a hablar sobre nuestra visión y quería conectarlo primero con oración. Llegó la tormenta de nieve y yo decía, Dios, háblame, nos vamos a reunir, la gente va a hacer el esfuerzo de venir. Quiero agradecer al coro por estar aquí hoy. Gracias a la banda, gracias a los sugieres, a los líderes, gracias a todos ustedes. También a los que nos ven desde nuestra sala familiar, cada voluntario. Les quería contar que Dios me habló, quiero compartir algo con ustedes. Lo encontré, lo verán en Hechos capítulo 25. Estaba justo en medio de un paréntesis, eran 13 palabras de destrucción encerradas entre paréntesis, destinadas a destruir la vida de alguien que no tenía idea del peligro que se acercaba.
Entonces Dios intervino, Dios obró a su favor. Y fue algo que Dios hizo y no tenía idea de que Dios lo estaba rescatando. No sabía que su vida estaba en peligro. Y cuando vi eso, yo escribí estas palabras. Si solo supieras, aunque quizás es mejor que no. ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado? Dios ayudó. Si solo supieras cuántas veces Él intervino y ni siquiera nos dimos cuenta. Pero les digo, pensándolo bien, probablemente es mejor que no lo sepamos a veces. Así interviene Dios, así de bueno es Dios. Amén. Padre, en estos próximos momentos, muéstranos cuando interviniste, ven y háblanos. Padre, oro por los que están viéndonos alrededor del mundo, por cada universidad, por todos aquí ahora, en la calle 51 y Broadway. Haz algo especial, Señor. Haz algo especial en este lugar. Te amamos, te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Antes de sentarse, vean a alguien y díganle, me alegra que hayas venido a pesar de la nieve. Y ahora pueden sentarse. Gracias, chicos, gracias. Recibí un correo electrónico hace poco más de un mes y quiero leerles. Vino de unos amigos nuevos y me gustaría que escuchen sus palabras. Esto es lo que dicen. Somos las personas de Bulgaria que vinimos a su iglesia en noviembre. Bienvenidos a los que nos ven desde Bulgaria en este momento, en el servicio dominical. Cuando mencionaba los países, dijo que Bulgaria estaba conectada por primera vez y esperamos que más adelante sean muchas veces más. Este es un gran testimonio para compartir. Escuché acerca del pastor David Wilkerson y de Nicky Cruz hace mucho tiempo, en los años 90. Para los que quizá nos visitan y no lo saben, David Wilkerson, fundador de esta iglesia, también inició un ministerio que luego explicaremos de la cruz y el puñal relacionado con Teen Challenge. Él dice... escuché sobre el pastor David Wilkerson y Nicky Cruz poco después de convertirme al cristianismo cuando estaba en Moscú. Mientras vivía allí, escuché de Jesús por un misionero americano que visitaba la Rusia postcomunista en 1992. Después, cuando regresé a Bulgaria, leí el libro de David Wilkerson llamado La cruz y el puñal, que fue traducido al búlgaro. Me maravilló ese testimonio. Quería visitar Estados Unidos y estar en la iglesia de David Wilkerson después de leer ese libro. Tenía solo 20 años. Ahora tengo 50 años, después de 30 años. Y finalmente pude venir a Times Square Church por primera vez hace solo unos meses. ¡Qué bendición tan grande! Dice, el Señor abrió las puertas para que mis colegas cristianos y yo viniéramos a Estados Unidos y visitáramos Times Square Church. Escuchamos el sermón ese domingo llamado Vida en las Alas, sobre la maravillosa protección de Dios. Y al final del sermón usted leyó el Salmo 91, el mismo salmo que nosotros y nuestro amigo americano había leído esa mañana antes de venir a la iglesia y no lo creíamos. Fue un mensaje claro de Dios, lo recibimos y lo creímos. Ahora esta es la parte que quiero que escuchen. 3 días después, el 26 de noviembre, estábamos en Washington, D.C. Salieron de Nueva York, de Times Square Church, y fueron a Washington, D.C. Escuchen estas palabras, esta es la parte que quiero que escuchen. Se estaban hospedando en un hotel a 5 minutos de la Casa Blanca, donde ocurrió el tiroteo contra 2 guardias nacionales. Esa mañana leímos el Salmo 121 y salimos a caminar. Primero fuimos a la Casa Blanca y empezamos a orar por el liderazgo de esta nación. Luego fuimos al Capitolio y empezamos a orar por el Congreso. Búlgaros orando por nosotros. Hagámoslo también por los líderes de este país. Ellos oran por nosotros. Dijeron, y después del almuerzo decidimos, esta es la parte, decidimos que íbamos a regresar al hotel. Nos dirigíamos al hotel, pero algo dentro de nosotros dijo, deténganse una vez más en la Casa Blanca y oren por los líderes de este país. Dice, nos detuvimos y empezamos a orar otra vez por el liderazgo. En ese momento, llegó la policía y nos dijo que estaban cerrando el área del parque y nos indicaron por dónde debíamos ir. Vimos muchos policías, helicópteros y nos dijeron que ocurrió un tiroteo frente a nuestro hotel y no podíamos regresar. Y nos dimos cuenta de esto. Si no nos hubiéramos detenido una segunda vez en la Casa Blanca para orar, habríamos estado en el tiroteo. Estábamos a 2 minutos de la muerte. A 2 minutos de la muerte. Cuando entendimos lo que había pasado, nos quedamos detrás de la esquina orando
y agradeciendo al Señor por lo que hizo, oramos por las víctimas, porque era aterrador saber que alguien había perdido la vida y que familias estaban en peligro. Al día siguiente fue acción de gracias y dimos gracias por aquel que murió por nosotros y le agradecimos esa vida sobre alas. Ya estamos en Bulgaria y hemos compartido ese testimonio en las iglesias sobre lo que Dios hizo. Oramos por ustedes aquí en Estados Unidos y queremos que sepan que oramos por ustedes constantemente y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo hasta el final desde Bulgaria. Dios nos rescató. Escuchen. Dios les dio un vistazo de cómo guiaba sus pasos sin saber lo que iba a pasar ese día. Dios empezó a ordenar sus pasos al hacerlos regresar una segunda vez para orar. Si no se hubiesen detenido a orar otra vez, habrían estado en peligro. Voy a hacer esta pregunta por un momento. ¿Cuántos aquí saben de alguna ocasión o varias ocasiones en que deberían haber muerto, pero hoy están aquí sentados, que son un milagro? Levanten la mano ahora. Vaya, manténganlas levantadas un momento y miren a la persona al lado y digan gracias a Dios. En serio, ustedes saben lo que pudo haber pasado, pero siguen sentados aquí hoy mismo. Estaba leyendo el libro de Hechos y me sorprendí. Hubo 9 ocasiones en las que el apóstol Pablo iba a ser asesinado, 9 veces registradas en el libro de Hechos. Tomó 28 años desde que se convirtió en cristiano en Hechos 9 hasta el final del libro de Hechos. En esos largos 28 años, el enemigo intentó quitarle la vida aproximadamente cada 3 años y medio. Escuchen esto. La primera fue en Damasco, en Hechos 9. Los judíos conspiraron para matarlo, obligándolo a escapar en una canasta. Saulo lo sabía, se llamaba Saulo entonces, y Dios los expuso. La segunda fue en Jerusalén, mismo capítulo. Los judíos helenistas conspiraron para matarlo, lo que llevó a los creyentes a enviarlo a Cesarea. Los hermanos se enteraron y sacaron a Pablo. Luego vamos a Hechos 14. En Iconio, número 3, se hizo un intento de apedrear a Pablo y a Bernabé, pero lo supieron antes de que ocurriera y salieron de la ciudad. Número 4, también en Hechos 14, más tarde, Pablo fue apedreado y dado por muerto. Lo atraparon, pero no murió. Dios todavía tenía un plan para su vida. Número 5, en Tesalónica y Berea, en Hechos 17. La violencia de una turba y las amenazas lo obligaron a huir. Los hermanos lo sacaron del lugar. Número 6, en Grecia, Hechos 23. En Grecia hubo un complot para matarlo. Pablo se enteró y se embarcó rumbo a Macedonia. Número 7, en Jerusalén, Hechos capítulo 21. Hombres intentaban matarlo en Jerusalén. Lo estaban golpeando cuando un soldado romano lo rescató justo a tiempo. Número 8, otra vez en Jerusalén, Hechos 23. Algunos hombres juraron matar a Pablo. Su sobrino se enteró y se lo contó a Pablo. Y al día siguiente, 200 soldados para un hombre. 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes lo trasladaron en medio de la noche, 8 veces. Y al final de este mensaje vamos a invitarlos a hacerse cristianos, porque necesitan tener a Dios de su lado y en su vida. En todas esas 8 veces Dios expuso los planes. Dios usó a su sobrino, a soldados romanos. Él usó personas y también usó a otros para frustrar cada complot. Pero es el número 9 el que quiero leerles. El número 9 está en Hechos capítulo 25. En Cesarea captó mi atención. Estas palabras que verán entre paréntesis, esta es la parte que quiero que los anime esta tarde. Hoy en Hechos 25, Pablo está a punto de ser juzgado. Él está en la corte sin saber qué va a pasar con él. Y escuchen estas palabras. Festo, entonces, después de llegar a la provincia, 3 días después, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los sacerdotes, los judíos más influyentes, presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén. Y aquí está el paréntesis, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Él estaba en juicio y otros planeaban matarlo. Al mismo tiempo, estas son las palabras, este es el paréntesis, del que Pablo no sabía nada, nadie lo sabía, excepto Dios mismo. Al mismo tiempo, preparaban una emboscada, esta es la 9ª vez que intentan matarlo.
Ese paréntesis es un vistazo a lo desconocido. Estamos viendo lo que no se puede ver a simple vista. Voy a decirlo de esta manera. No tenemos idea de todo lo que Dios nos ha librado. No tenemos idea por qué llegaste esta tarde a la autopista, por qué cancelaron tu vuelo o por qué no pudiste conseguir ese trabajo o no entraste a esa universidad. No tenemos ninguna idea de lo que Dios ve ni de cómo nos ha estado protegiendo. Es como el coro que cantamos, aquí estás, aun cuando no lo veo, Él está obrando. Aun cuando no lo siento, Él está obrando. Y dice, Él nunca se detiene, nunca deja de obrar. Creo que el Salmo 91 explica esas palabras que están entre paréntesis. Conocemos el versículo, pero a veces se nos escapa el significado por una frase. Nosotros conocemos el versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego dice esto, escuchen. Él te librará del lazo del cazador. A veces no entendemos la magnitud de eso, porque el paréntesis de Hechos 25:3, lo que podemos ver ahí, ese es el lazo del cazador. Y es que muchas veces no vemos la magnitud o la fuerza que tiene esa frase. Voy a leerlo en otra versión que sustituye, que cambia el lazo del cazador para que se entienda mejor el sentido que tiene la frase. Esta versión dice, tú eres mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien confío. Y aquí viene, amigos, solo Él puede librarte de trampas ocultas, de las cosas que no vemos ni conocemos. Otra versión, que es de Message, lo dice de esta manera. Dios, tú eres mi refugio, confío en ti, estoy a salvo. Así es, Él te rescata de trampas ocultas y te protege de peligros mortales. Pienso que de vez en cuando, hice esto ayer y también el viernes, de vez en cuando necesitamos un paréntesis de alabanza. Una alabanza que diga, no sé cuáles eran las trampas ocultas, no sé cuáles eran los peligros escondidos, pero tú sí lo sabías. Levantaré mis manos y diré, Dios, gracias por lo que ni siquiera sé qué pasa, pero estoy aquí hoy y es un milagro que me encuentre aquí. Solo tú sabes lo que sabes, pero Dios sabe mucho más y te ha mantenido con vida. ¡Aleluya! El camino a Jerusalén era donde la muerte esperaba al apóstol Pablo. Él estaba en Cesarea. Él no tenía idea de que si viajaba a Jerusalén lo iban a matar. Estaba a 120 kilómetros de la muerte. 120 kilómetros. No sabemos en qué parte del camino lo esperaban esos hombres. Pienso en esto, en esos roces con la muerte que nosotros sí conocemos. Le doy gracias a Dios por lo que no sabía, pero también empecé a pensar en lo que sí sabía. Comencé a alabarlo. Les he contado historias de saber cuando personas han planeado matarme. Yo les conté la historia de Daniel. Les conté la historia de James. E incluso aquí mismo en Nueva York hay cosas que sí sé. Estoy abrumado. Quizá conozco probablemente menos de 5 ocasiones en que algo fue planeado y Dios intervino en cada una de ellas y frustró cada complot. Pero justo cuando empiezo a darle gracias por eso, se mete ese pequeño temor por dentro y entonces digo, Dios, esas son las que yo sé. Probablemente es mejor que no sepa el resto de todo lo que está pasando. Solo confío en que me protegerás cada vez que pase. Mi trabajo no es averiguar qué está sucediendo. Mi trabajo es encontrarme en el lugar secreto del Dios Altísimo. Pensémoslo por un momento. David Wilkerson, el fundador de esta iglesia, no tenía idea de que unas cuadras más arriba, en Upper West Side, en la Arena St. Nicholas, en Broadway, en los años 60, donde Nicky Cruz y las pandillas se reunían, donde el libro La Cruz y el Puñal culminaría en una gran reunión nocturna.
Y David Wilkerson pensaba que solo era una idea. Yo hablaba con Nicky Cruz, ahora de 87 años, mientras David está en el cielo. Nicky Cruz cuenta que David Wilkerson tuvo esta idea: enviar autobuses escolares a recoger a todas las pandillas en Nueva York y traerlas a la arena St. Nicholas. Está claro que Dios estaba trabajando horas extra esa noche por David Wilkerson. Y esto era lo que las pandillas planeaban, sin que David Wilkerson supiera nada. Esto se cuenta en el libro, la película. Ellos estaban tramando algo. Dicen que cuando todas las pandillas llegaran a la arena St. Nicholas, ellos no estaban pensando, vamos a reconciliarnos con Dios. No estaban pensando algo como, vamos allá y podremos ser salvos. Lo que pensaban era, terminaremos con esto de una vez. Veamos cuál pandilla queda en pie, cuál es el último hombre en pie. Y el plan era que cuando todos estuvieran dentro y el evento terminara, cerrarían las puertas y comenzarían una pelea masiva dentro de la arena St. Nicholas. Imaginen esto: David Wilkerson preparando un mensaje con la esperanza de que la gente se salvara, y ellos pensando en cerrar las puertas y que no importara quién muriera, solo querían ver quién iba a quedar vivo. David Wilkerson no sabía nada de eso. Ni siquiera había policías en el lugar. Literalmente, David Wilkerson no tenía idea de que su vida que estaba dentro de un paréntesis, con Nicky Cruz, los Mau Maus y otras pandillas, que decía, el paréntesis decía esto: mientras él predica, iniciamos la pelea aquí mismo en esta arena, que las pandillas empezarán a lanzarse unas contra otras. Piensen en esto por un momento. David Wilkerson no tenía idea de que su vida estaba a minutos o tal vez 30 minutos de la muerte, al igual que cada trabajador que estaba en ese lugar. Pero aquí está lo increíble: cuando el Espíritu Santo descendió, amigos, en lugar de haber derramamiento de sangre, hubo salvación que cayó en ese lugar y comenzaron a suceder milagros. Estamos aquí hoy porque Dios se manifestó en ese teatro en la arena St. Nicholas. El enemigo puso un paréntesis con todas esas pandillas. Vamos a armar una pelea aquí en la arena St. Nicholas. Pero Dios lo anuló, Dios lo vetó. Dios se presentó y trajo salvación esa noche, y las vidas fueron transformadas en lugar de ser destruidas. Dios intervino en ese momento. ¿Quién sabía que eso iba a pasar? Todo ese trasfondo en Hechos 21. La historia que nos lleva hasta Hechos 25. En Hechos 21, Pablo está predicando en Jerusalén. Los judíos vinieron y lo agarraron y quisieron matarlo. En Hechos 21:31, una cohorte que era romana de esa zona llegó y rescató a Pablo, y los siguientes 5 capítulos lo mantienen bajo custodia y finalmente lo llevan a un juicio en Hechos capítulo 25. Voy a leerlo una vez más porque quiero que vean lo que está ocurriendo mientras todo este juicio se desarrolla. Porque mientras el juicio de Pablo está ocurriendo, asesinos están tramando su muerte. Mientras David Wilkerson está predicando, miembros de pandillas están tramando llevar muerte a la arena St. Nicholas. Mientras el juicio de Pablo ocurre, hay hombres, 40 hombres, tratando de matarlo. Mírenlo otra vez. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los sacerdotes y los judíos más influyentes presentaron acusaciones contra Pablo, e insistían con Festo pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén. Aquí está el paréntesis, aquí está lo que nadie sabe que pasa al mismo tiempo. Mientras esto pasa, preparan una emboscada para matarlo en el camino. No se vayan a equivocar por un momento. El complot y el plan de Satanás es matarte, tu matrimonio, tus hijos. Es matar tu fe, es destruir, es aniquilar. Eso es lo que él hace. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Según Juan capítulo 10, versículo 10. Escuchen Hechos 24:4. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo que los más influyentes de ustedes vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Miren estas palabras una vez más. Él dijo: estamos a punto de salir pronto. La muerte acaba de acercarse un poco más al apóstol Pablo, porque estaban a punto de llevarlo a Jerusalén. Dijo: pronto lo llevaremos a Jerusalén. Y entonces sucede. Esta es la parte que me impactó. Aquí está Pablo, sin saber que se está preparando una emboscada.
Festo dice, los llevaremos pronto, no sé qué tan pronto, 30 minutos, 1 hora. Y allí están ellos, 40 hombres que habían hecho un juramento para matar al apóstol Pablo, esperando en ese camino a Jerusalén. ¿En cuál de esos 120 kilómetros o 74 millas, en qué lugar pondrían la trampa para poder matarlo? Nadie lo sabe. Y de repente, la historia, el paréntesis, el complot, cambia con una pregunta. Aquí está, voy a leerla, versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? No lo olviden, una pregunta, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí? Amigos, quiero que vean esto. A Pablo le hacen la pregunta y su respuesta cambiará toda la historia. Lo que Pablo diga aquí, si Pablo dice sí, lo haré. Ellos ya están esperando. 40 hombres listos para matarlo. El paréntesis, el complot, el plan de asesinato en Jerusalén está esperando. Por esto, aquí hay un versículo que quiero que siempre recuerden. Jesús dijo, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Él dice que cuando te encuentres en esa situación, estando delante de estas autoridades o de supervisores, dice, confía en el Espíritu Santo en ese instante. Así que ahora Pablo está a punto de responder con palabras guiadas. Esperen a escuchar lo que Pablo dice. Aquí viene, versículo 10. Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Versículo 11. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Aquí viene, yo apelo a César. Amigos, quizá esto no signifique mucho para ustedes, pero esas 4 palabras decían, no vas a Jerusalén, vas a ir rumbo a Roma. El plan acaba de detenerse. Pablo está siendo desviado en otra dirección, lejos de 40 asesinos. Él piensa que va camino a Roma, cuando en realidad Dios lo está rescatando ahí mismo. Simplemente dijo apelo a César. Y nosotros leemos eso como si fuera, solo fue una frase que dijo. No, eran palabras guiadas. Decían, no vas a ir a Jerusalén, te voy a enviar en la dirección opuesta. Amigos, esto es asombroso. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Piensen en esto. Pablo habló, Festo decidió, Dios intervino, complot frustrado, Satanás derrotado. ¡Aleluya! ¡Qué palabras tan sencillas salvaron su vida! De vez en cuando necesitamos entender lo que realmente no sabemos. De vez en cuando necesitamos ver lo que Dios hace detrás de escena. Hay una razón por la que, escúchenme por un momento, escuchen, hay una razón por la que no podemos entristecer al Espíritu Santo. No podemos afligirlo. ¿Qué significa esto, Pastor Tim? Que necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su dirección, necesitamos que nos hable. Amigos, escuchen esto, puse esta escritura esta mañana, Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y explica cómo lo entristecemos. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Mírenme por un segundo, los que nos ven en línea, si hay falta de perdón, o si acaso estás hablando mal de alguien, la Biblia dice que entristeces al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo esperas que te ayude el Espíritu Santo si lo entristeces? Por eso no entiendes cuánto la amargura, la calumnia, la falta de perdón pueden sabotear la dirección del Espíritu Santo en tu vida.
Si no perdonas, si estás hablando mal de alguien, detente y di, Espíritu Santo, vuelve. Te necesito, aunque sean 4 palabras. Esas 4 palabras salvaron su vida. Amigos, ¿entienden esto? Hay personas que juegan con la amargura, con la falta de perdón, amargados con la iglesia, con el pastor, enojadas con alguien, y la Biblia dice, quiten eso de en medio para que puedan tener al Espíritu Santo. Porque si no lo tienes, empezarás a tomar decisiones que, les digo, pueden llevarlos a Jerusalén cuando Dios estaba listo para rescatarlos si tan solo hubieran escuchado su voz. Los que entristecen al Espíritu terminan haciendo sus propios planes. Por eso algunos de ustedes y los que nos están viendo en línea, por eso se preguntan, ¿por qué choco contra paredes? Solo suelta la amargura, solo suelta la falta de perdón. Deja de hablar mal de otros y di, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. 3 palabras, 4 palabras, salvan. 4 palabras. ¿Quién sabe? Amigos, les digo que 4 palabras del Espíritu Santo es todo lo que necesitas. 4 palabras. Recuerdo a David Wilkerson contando una historia, hablando de palabras. Contó la historia de 3 palabras que salvaron a una mujer cristiana de 82 años que asistía a esta iglesia. David Wilkerson relató desde este mismo púlpito que una mujer aquí en Manhattan, con 82 años, alguien estaba entrando a robar a su casa, a su apartamento. 82 años. Ella miró hacia las escaleras y vio que estaban pateando la puerta. No sabía qué hacer. Necesitaba que el Espíritu Santo le diera algunas palabras. Y de repente no tenía defensas. Esta mujer de 82 años, y lo único que decidió hacer fue empezar a gritar una referencia bíblica al intruso, a quien quería robar. Este hombre intentaba robarla y no sabemos qué más quería hacer. Solo tenía 3 palabras, eran una palabra y 2 números. Citó un versículo, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Solo eso. Mientras el hombre intentaba entrar, ella decía Hechos 2:38, y lo que dice es, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Solo tenía eso. Hechos 2:38, Hechos 2:38. Y ocurrió un milagro. El hombre entró y al oír eso, se tiró al suelo con los brazos abiertos. Ella llamó a la policía y al llegar allí, arrestaron al hombre. Los oficiales comenzaron a reírse y dijeron, ¿por qué tomaste la decisión de tirarte al suelo esperando que te arrestáramos? El hombre respondió, no me atreví a intentarlo porque ella dijo que me iba a echar con 2 revólveres 38. No había manera de que yo hiciera algo. Ella fue guiada por el Espíritu Santo. Ese fue su yo apelo al César. Festo quería enviarlo a Jerusalén sin saber que había un plan de asesinato. Pablo no sabía nada de eso y su vida dependía solo de a qué ciudad iría, de qué camino tomaría. Si iba a Jerusalén, moriría. Si iba a Roma, algo más pasaría. La muerte lo estaba esperando, pero Dios obraba a su favor. John Newton fue traficante de esclavos y luego se convirtió en cristiano. Escribió este himno increíble, Sublime Gracia del Señor. Y en su traducción literal dice, a través de muchos peligros, fatigas y trampas, ya he llegado. La gracia me ha traído a salvo hasta aquí. Vamos, díganlo conmigo. Y la gracia me llevará a casa. Aleluya. Hay complots del infierno, hay protección del cielo y debe haber alabanza para que digamos, Dios, gracias. Hay complots, hay protección y entonces solo empezamos a alabarlo. Voy a terminar con estos 2 pensamientos mientras cerramos hoy. Son 2 cosas por las que seguí agradeciendo a Dios. 2 y termino. La primera, siempre hay más a mi favor que en mi contra. Siempre hay más a mi favor que en mi contra. Esta frase viene de una historia de Segundo de Reyes. Toda la ciudad
Está rodeada, la Biblia la llama un gran ejército, y un hombre con un asistente lleno de miedo. Dice, estamos en problemas. Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios abrió sus ojos y vio carros de fuego rodeándolos. Esta es una promesa tan importante de recordar, Times Square Church, y los que nos ven desde todo el país y desde todo el mundo. También se lo digo a los estudiantes, universitarios, escuchen esto. Piensen en Pablo por un momento, y en estas palabras, siempre hay más a mi favor que en mi contra. Pablo está encadenado frente a las personas más poderosas y parece indefenso. Parece que su futuro se encuentra en manos de personas equivocadas. Pero entonces despertamos a esta promesa. Hay más a favor de Pablo que en su contra. Es impresionante. No puse el versículo allí, pero en el versículo 23 de este capítulo, Hechos 25, 23, solo lo leí esta mañana y no lo puse en mis notas, pero es uno de los versículos más contrastantes en Hechos 25, 23. De hecho, quiero leérselos ahora. En Hechos 25, 23, mientras Pablo está en juicio, algo pasa en el versículo. Yo solo di un paso atrás cuando descubrí qué pasaba. Y escuchen estas palabras en Hechos 25, 23. La Biblia dice, al día siguiente, cuando Agripa y Berenice llegaron, con gran pompa, entraron al auditorio acompañados por los comandantes y los hombres más prominentes de la ciudad, y por orden de Festo, y luego la Biblia solo dice, y trajeron a Pablo. ¿Entienden lo que pasó? Toda esta gran pompa y circunstancias empezaron a ocurrir. Lo leeré de nuevo. Al día siguiente, cuando Agripa y Berenice llegaron con gran pompa, entraron al auditorio acompañados por los comandantes, los prominentes. Amigos, esto es el quién es quién entrando al juicio. Y luego de la nada, los últimos versículos dicen esto, y trajeron a Pablo. Piensen en esto, este fabricante de tiendas encadenado. Y tengo que decirles algo, este hombre en cadenas era más libre que todos ellos. Estaba viviendo en libertad, aunque parecía estar atado. ¿Por qué era libre este hombre? Porque había más a favor de él que en su contra. Pablo tenía al cielo velando por él. Tenía al Espíritu Santo hablando a través de él. Por eso, amigos, les digo, cuando me senté en mi silla ayer, di una de esas alabanzas entre paréntesis. Dije, no sé qué está pasando, Dios, pero tú sí lo sabes. Mi vida está en tus manos. Había un canto antiguo que cantábamos. Nunca lo olvido, sobre todo los domingos. Decía, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. ¿Cuántos han escuchado ese canto antes? Y luego el coro dice, feliz, cantando alegre. Vamos, ¿saben la canción? Yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también. Vamos, canten conmigo. Feliz cantando alegre. Vamos, iglesia. Feliz cantando. Vamos otra vez. Yo vivo siempre aquí. Si él cuidará también de mí. Escuchen, Corrie ten Boom lo dijo así: si miras al mundo estarás angustiado. Si miras dentro de ti estarás deprimido. Si miras a Dios estarás en descanso. Terminemos con esto. Quien tiene las llaves decide cuándo nos vamos. Quien tiene las llaves decide cuándo nos vamos. ¿Saben? Las prisiones de Pablo
Tal como se describen en el libro de Hechos, a veces olvidamos lo que significa. Pablo pasó hasta un 25% de su tiempo en Hechos en la cárcel y ahora estaba encarcelado durante 2 años. El encarcelamiento romano comenzaba desnudándolos, azotándolos y luego humillándolos. Era doloroso y sangriento. Las heridas abiertas sin tratamiento y los prisioneros sentados con cadenas dolorosas. Eran mutilados, la ropa ensangrentada no se reemplazaba ni en el frío del invierno. De hecho, en el último encarcelamiento de Pablo, él solo pidió un manto para poder calentarse. En su vejez, se decía que la mayoría de esas celdas eran oscuras, sobre todo las internas, como la que Pablo y Silas habitaron en Filipos. El frío era insoportable, poca agua, espacios reducidos y un hedor nauseabundo por la falta de letrinas, lo que hacía difícil dormir y miserables las horas de vigilia. Hombres y mujeres eran encarcelados juntos, lo que a su vez daba lugar a abusos y cosas impensables. A veces había comida en la prisión, pero era poco. La mayoría de los prisioneros conseguían comida desde afuera. Y debido a esas condiciones tan miserables, se decía esto: muchos prisioneros rogaban morir, otros se suicidaban. Y aquí hay un hombre que fue puesto en libertad, aún encarcelado. Pónganse de pie mientras nos preparamos para terminar. Escuchen esto ahora. Había un complot de asesinato. Y había una celda en Cesarea. Y ninguna de esas dos cosas iba a determinar si él moriría. Lo diré una vez más. Había un complot de asesinato en el camino a Jerusalén. Y estaban esas condiciones deplorables de prisión. Y nada de esto determinaría la vida ni el final de la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Escúchenlo, escuchen esto. Jesús dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y luego dice esto: amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que tiene las llaves de la muerte decide cuándo ocurre la muerte. ¿Puedo ser un poco más claro? El cáncer no decide cuándo mueres. Y tampoco lo hará un complot de alguien que haya puesto precio a tu cabeza. Tampoco una celda de cárcel. Tampoco ninguna enfermedad. Dios mismo puso esas llaves en las manos del Jesucristo resucitado. La muerte está bajo su control, no de Satanás ni de una enfermedad. Está bajo el control de Jesús. El complot de asesinato ocurrió en el año 60 después de Cristo, pero Dios tenía un plan: que el apóstol Pablo pudiera vivir 7 años más. Le dijo: no dejaré que 40 hombres te hagan daño, ni voy a permitir que una prisión te mate, porque yo soy el dueño de esas llaves. No le perteneces a una cárcel romana, ni le perteneces a esos intentos judíos de asesinato. Tu vida está en mis manos, Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios iba a usar a Pablo por 7 años más. ¿Por qué? Aquí va. Porque todavía faltaba escribir más del Nuevo Testamento. Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón, Tito, Primera y Segunda de Timoteo y Hebreos. 8 epístolas más debían escribirse allí, después de Hechos 25. Ustedes tendrían Filipenses. Necesitábamos que Pablo viviera para poder decir estas palabras, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo necesito esas palabras. Yo necesito saber que estas palabras están disponibles para mí, que Pablo viviría para poder participar en el libro de Hebreos. Necesito saber en el libro de Efesios que soy salvo por gracia, no por mis obras. Es el regalo de Dios. Necesito saber esas palabras. Y Dios dice: te voy a dar 7 años más para que escribas. Escúchenme, iglesia. Tu vida está en manos de Dios. Estás sentado aquí hoy porque Dios detuvo cada complot contra ti. Él ha detenido cada plan que ha sido en tu contra. Los que conoces, los que ni siquiera conoces también. Dios mío, solo por un momento, pensemos cuando nuestra vida debió haber terminado. Pensémoslo, solo por un momento.
Pensemos cuando estábamos en el hospital, pensemos cuando tuvimos ese accidente, pensemos cuando dijeron que esa enfermedad no iba a empezar a devastar a tu cuerpo, pero entonces eso ocurrió y devastó tu cuerpo, pero aquí estás. Aquí estás. Piensa cuando te asaltaron. Piensa cuando estuviste en un robo. Piénsalo. Y en cómo Dios te protegió. Eres un milagro. Tú eres un milagro. Solo mírenme por un momento, mírenme. Estar hoy ahí, sin levantar tus manos y decir, soy un milagro. Gracias, Dios. Yo puedo ayudarlos por un segundo. No estás aquí porque seas alguien genial. Estás aquí porque Dios es bueno. Por eso estás aquí hoy. Puedes cantar. Puedes tocar porque Dios te mantuvo con vida. ¿Qué droga consumiste que debió terminar con tu vida? Y Dios dijo, no. Necesito que sigas vivo porque todavía no he terminado con tu vida. Me reuní con un pastor que viene a esta iglesia y me contó sobre su conversión. Dijo que estaba en una fiesta universitaria y tomó éxtasis por primera vez. Y dijo, era la primera vez. Él jugaba fútbol y me contó la historia hace apenas unos días. Dijo, no sabía qué me estaba pasando y luego, de repente, clamé a Dios. Dijo, no solo fui salvo, sino que Dios me rescató de ese estado. Me salvó. Y al instante comencé a hablar en lenguas. Al mismo tiempo, y luego dijo esto, después empecé a mover los pies, empecé a danzar, porque Dios me salvó y me rescató en ese momento. Dios dijo, tu vida no ha terminado, te necesito. Hay algo aquí que quiero que vean y ya con esto terminamos. Son probablemente las palabras más famosas de la Biblia, quizás solo después del Padre Nuestro. Digan estas palabras conmigo, las verán en pantalla, díganlas conmigo, todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bien, antes de seguir, me gustaría... producción, muevan esto un poco más rápido. Confortará mi alma, me guiará por amor de su nombre, aunque... No temeré mal alguno porque me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia. Unges mi copa. Escuchen. Aquí va, tengo que decirles esto. El Señor es mi pastor, eso es relación. Nada me faltará, eso es provisión. En lugares de delicados pastos, eso es descanso. Junto a aguas de reposo, eso es alivio. Confortará mi alma, eso es sanidad. Me guiará por sendas de justicia, eso es dirección. Por amor de su nombre, eso es propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, eso es prueba. No temeré mal alguno, eso es protección. Porque tú estarás conmigo, eso es fidelidad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, eso es disciplina. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, esperanza. Unges mi cabeza con aceite, eso es consagración. Mi copa está rebosante, es abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es bendición y en la casa de Jehová moraré. Eso es seguridad. ¿Cuánto tiempo? Eso es eternidad. Suceden dos cosas. Hay dos lugares en este salmo y con eso terminamos. El Salmo 23 ocurre en un prado verde y en un valle oscuro. Es un prado verde. La primera escena es idílica, es pacífica. Jehová es mi pastor en delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Y luego llega la devastación. A veces entre paréntesis o sin darte cuenta, de repente
Pasamos de verdes pastos al valle de sombra de muerte. Pero algo pasa. Cuando la escena cambia. Ya había leído esto, he leído esto 100 veces, 200 veces. Y fue la primera vez que noté un cambio, un giro que tuvo lugar. Algo le sucede a David. Él venía diciendo, Él me hace descansar en delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero tan pronto se encuentra en el valle de sombra de muerte, cambia de tercera persona a segunda persona. De repente todo cambia allí. Escuchen esto. Dice, en lugar de decir, Él me guía, pónganlo en la pantalla, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis... Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el prado, Él es real, pero en el valle, Dios está ahí. Dios está conmigo. No es solo Dios. He hablado con personas que dicen, Dios es bueno. Pero hay una diferencia entre decir, Dios es bueno, y decir, tú eres bueno. Esa es la diferencia. Verán, Job. Cuando Job estaba en el valle de sombra de muerte, sus amigos hablaron de Dios en tercera persona. Pero Job no. Cada vez que hablaba con Dios, él siempre decía, tú estás ahí, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Amigos, escúchenme, esto es muy importante. Cuando pasa, recuerda, nunca sabes cuándo va a ocurrir ese cambio, de los prados a los valles. Nunca lo sabes. Y ya basta de hablar de Dios en tercera persona. Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios me ama. No. Algunos de ustedes necesitan esa relación personal. Tú eres real para mí. Tú estás en mi vida. Tú me cambiaste. En tercera persona van a salir de... Mírenme. En tercera persona van a salir de aquí como hombres o mujeres religiosos. Yo sé que Dios es... Eso es tercera persona. Tercera persona. Soy de la iglesia ortodoxa, soy de la mezquita, soy de la sinagoga. Eso es tercera persona. Pero cuando alguien entra al... Mírenme. Si alguien entra al valle de sombra de muerte, se vuelve personal con Dios. Confíen en mí. David dice, tu vara, tu cayado, ellos me consuelan. Te necesito. No me interesa hablar de Dios. Me interesa que Dios esté en mi vida. ¿Y cuándo cambia eso? ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo se detiene, profesor? ¿Cuándo se detiene, empresario? ¿Cuándo se detiene, turista en Nueva York? ¿Cuándo se detiene? Suficiente de tercera persona. Ya basta, porque les digo, todos nosotros enfrentaremos ese valle de sombra de muerte. Y enfrentarán esos que saben de qué se tratan. Exámenes físicos que no salen bien. El médico diciendo, miremos estos números. Revisemos esos exámenes otra vez. Y entonces van a decir, tu vara y tu cayado. Ahí van a buscar a Dios, porque van a atravesar valles de sombra de muerte. Yo quiero ir rumbo a Roma, no a Jerusalén, quiero ir a la vida. Más importante, que vengas a Nueva York y todo lo que te lleves sea un imán para la nevera. ¿Solo te llevas eso? Quiero que te lleves más, quiero que te lleves a Jesús. Quiero que te lleves el cielo hoy en tu vida. Eso es lo que diré. Cerremos los ojos y bajemos la cabeza un momento. Los que nos ven alrededor del país y del mundo, en las universidades también. Vamos a terminar con esto en este momento. Muchos solo lo han conocido en tercera persona. Él es el creador, Él es Dios. Pero hoy necesitas conocerlo personalmente. Lo necesitas, porque no todos serán pastos delicados. Te vas a encontrar como el apóstol Pablo, enfrentando cosas en las que dirás, Dios, te necesito en mi vida, necesito tu ayuda ahora. Y si al estar aquí hoy,
Dices, Pastor Tim, lo necesito en mi vida. Sé que estoy en un valle en este mismo momento y necesito a Dios en mi vida. No puedo hacer esto. Y esos son solo los valles que conoces. ¿Cómo vas a atravesar los paréntesis? ¿Cómo vas a enfrentar esas cosas? Necesito que Dios obre a mi favor. Necesito que Dios obre por mí. Necesito que Dios me envíe a Roma para no ir rumbo a Jerusalén. Necesito que el Espíritu Santo me diga, di esto, apelo al César. Palabras que ni siquiera saldrían de mi boca, porque es difícil pensar en todo. Esas palabras, cuando venga la pregunta, Dios, quiero responder como tú me guíes a responder entonces. No por mi experiencia o por mi educación, porque tengo un doctorado o dirijo un fondo de inversión. ¿A quién le importa? Necesito al Espíritu Santo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dios mío, hoy necesitamos una relación con Jesús. Y si hoy estás aquí y dices, Pastor Tim, lo necesito en mi vida. He hablado de Él, pero nunca lo he abrazado, nunca le he pedido que entre y me cambie. Aquí está, de una religión a una relación. La religión lo mantiene a distancia. Te hablo los domingos, te hablo cuando voy a la catedral o a la iglesia católica, cuando voy a la iglesia ortodoxa, cuando voy a la mezquita o cuando voy a la sinagoga. No. Te necesito cada día de mi vida. Pastor Tim, no quiero irme solo con una religión, quiero irme de aquí con Jesús estando en mi vida. Si eso es lo que quieres, yo quiero orar contigo. Quiero que este sea el día en que viniste en medio de una tormenta de nieve y Dios te salvó. A pesar de la tormenta. Yo sé, y voy a decir esto y voy a explicarlo después. Si estás aquí y dices, Pastor Tim, estoy aquí, soy un milagro y necesito a Dios en mi vida. No quiero una religión, yo quiero a Dios. Quiero orar contigo. Si es tu caso, solo di, Pastor Tim, ore por mí. Levanten su mano y digan, lo quiero en mi vida. Levántenla. Levanten sus manos. Quiero ver todas esas manos. Eso, sí. Manos arriba, sí, bien. Levanten sus manos ahora mismo y, bien, les pido que den un gran paso. Haremos esto ahora. Mientras cantamos esta canción, los que levantaron la mano, vengan aquí al frente. Voy a bajar del escenario. Salgan de sus asientos. Vamos, quiero encontrarme con ustedes. Levántense, porque eres un milagro. Estás aquí. Ven aquí conmigo. Ya, voy bajando. Vamos, cantemos esta canción. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Working in this place. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is you are here, touching every. You are here, touching every heart. Hallelujah. I worship you, worship you. Vamos, cantemos ese coro. Abres caminos, abres caminos, abres caminos. Vamos.
Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, we worship you. Say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Los que están aquí al frente, justo aquí, mírenme por un momento. Conocí a algunos de ustedes. Qué milagro que estén aquí hoy. Que estén aquí. Conocí a un amigo de Malta. Vino por primera vez y llegó hasta aquí. Vinieron y veo aquí a personas que atravesaron la tormenta, pero al final vinieron. Son un milagro y solo quiero que entiendan. Por eso es que luchamos. Por estar aquí hoy. Dios te trajo hoy. Esto no es un accidente. Dios te trajo hoy y ya no será solo el Dios del que hablas, será el Dios para ti. Quiero que sepan esto. Es más grande que una religión, es una relación. Él te cambia de adentro hacia afuera y Dios hace un milagro dentro de tu corazón. Ya no solo sabes hablar de un Dios o de una religión o solo dices, tú eres bueno, tú eres fiel, tú estás en mi vida. Tú me has salvado, me rescataste. Le diré a todos los que están aquí, eres un milagro porque quizá ni siquiera deberías estar aquí. ¿Cuántos aquí creen que ni siquiera deberían estar vivos? ¿Cuántos dirían eso? No debería estar vivo. Somos un milagro. Yo también no debería estar vivo. Pero quiero orar con ustedes hoy. Quiero orar para que pasemos de solo hablar de pastos delicados a decir, si camino por el valle de las sombras, sé que tú estarás conmigo. Vamos, oremos en voz alta, todos juntos. Oremos en el auditorio, vamos. Oren conmigo, digamos, Jesús, te necesito. He hablado de ti, pero hoy yo paso de una religión a una relación. Entra en mi corazón, cámbiame hoy. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste. Creo que estás dentro de mí. Necesito tu ayuda cada día. Necesito tu fuerza cada día. Necesito al Espíritu Santo cada día. Así que en este día, en mi vida, puedo decir, Dios entró y me cambió de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén y amén. Ahora escúchenme, los que están aquí, solo escúchenme un momento. Cuando salgan de este lugar, no todo vuelve a ser pastos delicados. Los valles van a... No. Van a salir de aquí, pero no salen solos. Dios está contigo. Dios está en ti. Tú estás conmigo. Vamos, los que estamos en este lugar, levantemos las manos y digamos, tú estás conmigo. Digamos, tú estás conmigo. No, Dios está conmigo. Tú estás conmigo hoy. Y Padre, te agradezco. Tú estás con nosotros. Padre, incluso cuando salgamos de este lugar, puede haber hielo en las escaleras hacia el tren. Puede haber hielo rumbo al túnel Lincoln o en el puente GW o camino al Midtown de Queens. Pero declaramos, estás con nosotros. Nos vas a proteger hoy. Gracias por los que vinieron a la casa de Dios. Se van sabiendo que hay más con nosotros que contra nosotros. Y las llaves, el que tiene las llaves, decide cuándo nos vamos. Y Dios, mi vida no está en manos de nada más, no está en manos de lo que pueda pasar ni nada. Mi vida está en tus manos, Dios. Así que lleva a estas personas a casa con seguridad hoy, que desafiaron este clima, pero Señor, especialmente a quienes están frente a mí. Cámbialos, Dios, y hazles saber que tú estás con ellos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Ahora, los del frente escuchen, porque tenemos equipos limitados, pero miren enfrente, miren la pantalla para que vean. Pueden enviar un mensaje con la palabra decidido al 51,000. Luego comenzamos a enviarles creo que unos 6 o 7 videos solo para ayudarles en su relación con Cristo. Si estás viendo en línea, puedes escribir al correo que estás viendo en pantalla. Es solo para ayudarte en tu camino. Es para ayudarte. Escribe decidido al 51,000. ¿Qué decidiste? Que no quieres una religión, sino una relación. Que no quieres al Dios de los pastos delicados. Quieres al Dios que camina contigo por los valles.
Dios está contigo. ¿Me hacen un último favor antes de que Ricardo nos guíe con una canción alegre? Miren atrás hacia estas personas. Quiero que vean a quienes entregaron su corazón a Jesús hoy. Bien, estas personas están con ustedes como nosotros. Escuchen. Mientras regresan a sus asientos, quiero que empiecen a susurrar esto. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Hola amigos, si acabas de tomar la mejor decisión de tu vida, empezar una relación personal con Jesús, te felicitamos de todo corazón. Has nacido de nuevo y queremos caminar contigo en estos primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Aquí encontrarás una serie de videos que te ayudarán a entender qué significa seguir a Jesús. ¿Qué es la salvación? El propósito del bautismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y cómo comenzar a crecer en tu fe. Estas enseñanzas han sido creadas como una base sólida para tu caminar con Dios. Puedes verlos uno por uno o todos juntos, como prefieras. Lo importante es que tomes este tiempo para fortalecer tu relación con Jesús desde el principio. Te animamos también a compartir estos recursos con otros que, como tú, desean conocer más del Señor y crecer en su fe. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, puedes escribirnos al correo que ves en pantalla, languages@tsc.nyc. Nuestro equipo está aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Dios te bendiga y feliz nacimiento en Jesús. Bienvenido a la familia de la fe.